Reiteramos los buenos días y como lo dijo el ingeniero cuando nos íbamos a la pausa, este miércoles inicia la revocatoria de mandato contra 15 diputados de Cambio Democrático. Y aquí día a día le vamos a estar dando detalles importantes que usted tiene que conocer de esta decisión, de cuándo nace y por qué nace y si se están haciendo bien las cosas dentro del partido Cambio Democrático, ingeniero. Sí, vamos a darle ahora más tarde las cifras de COVID, pero déjeme, ya que José Luis tocó este tema ya de arranque, déjeme hablar un poco de política. Y nosotros tenemos aquí, nosotros hemos hecho un estudio de esto que está pasando con los diputados de Cambio Democrático. Entonces, como esto comienza el miércoles, los procesos contra los diputados comienzan a partir de miércoles, en el Tribunal de Honor del Partido Cambio Democrático, ¿no? Y después que el tribunal lo ve, eso tiene que pasar a la junta directiva de ese colectivo. Y si hay apelaciones, si pasan los procesos estos, tendrá que ir al tribunal electoral y entonces el tribunal tendrá que pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de lo que se ha actuado. Y si hay alguna materia que tenga que ver con la Constitución y que no sea responsabilidad del tribunal electoral, pasará a la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que usted debe tener claro es que en este momento ningún diputado de Cambio Democrático ha sido expulsado. Sí. Ninguno. Ahí va a abrir un proceso. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Estudiamos lo que ha ocurrido en ese proceso desde el punto de vista de la doctrina política, de lo que dice la política como ciencia y de las experiencias internacionales, de la experiencia local, y qué dice la legislación panameña y si se ha cumplido o no con el procedimiento para levantarle. Fíjese que no se trata de la expulsión, se trata de la expulsión y revocatoria, son dos decisiones en una, o lo que diría un 2 por 1. Entonces la primera cosa que queríamos hacer en la mañana de hoy es ponerle en contexto esto. Y fíjese lo que le voy a decir. Desde el punto de vista de la doctrina política, el poder en una democracia nace del pueblo. En el caso de la democracia representativa, nace del electorado. Por eso es que usted ve que salvo en constituciones como la panameña y otro estado de la India por ahí, quizá un estado en África, no existe la revocatoria de mandato partidaria. Cuando hay revocatoria de mandato, por ejemplo, como en Colombia, Venezuela, en México, es revocatoria de mandato popular. Es decir, es el pueblo que eligió, en que en teoría tiene el derecho de quitar a quien eligió. No es el partido. Pero con independencia de ese precepto constitucional global, en la República de Panamá sí existe la revocatoria de mandato partidaria. Entonces es un hecho que nos pone a nosotros lejos de la doctrina, pero es un hecho jurídico. Y nosotros bregamos con los hechos jurídicos, no podemos ignorarlo. Además que quiero señalarle esto, que nosotros somos uno de los pocos países que tiene la revocatoria de mandato partidaria. Sí existe revocatoria de mandato en otros países del pueblo. Bien. ¿Cómo surgió la revocatoria de mandato en esta Constitución? En las reformas de 1983, el Partido Demócrata Cristiano insistió en meter la revocatoria de mandato por la experiencia que ellos habían tenido con el diputado Catán, que se había cambiado del Partido Demócrata Cristiano a un partido liberal, si no mal recuerdo. Entonces ellos querían garantizarse el control de sus diputados. Y el PRD se opuso a eso. Y todos los demás partidos, incluido el Partido Panameño. Sin embargo, en aras de la unidad de esa reforma constitucional, se le permitió que esa reforma se incluyera. Y es por eso que aparece en la Constitución de la República de Panamá. Usted recordará que en el proceso constitucional de reformas, para llevar a la Constitución la posibilidad de reelegirse al presidente, en el caso de la administración Pérez Valladares, era la posibilidad de que él se reeligiera, el PRD y el partido, en ese momento Solidaridad, en la propuesta que le hicieron al país,
para reformar la Constitución y permitir la reelección inmediata por un periodo más, estableció en una de las propuestas, que eran 4, la eliminación de la revocatoria de mandato. Como fue rechazado la reelección, también fue rechazado la revocatoria de mandato. Pero el PRD también incluyó en la propuesta de reformas constitucionales del año de 1997, por ahí, 98, esto. Pero como les digo, la legislación panameña sí establece la revocatoria de mandato del partido, que es una contradicción del espíritu de las leyes, como hablaba Montesquieu. Pero existe. ¿Y cómo existe? Entonces nos tenemos que valorar que eso es una realidad jurídica. Punto. Entonces nosotros nos hemos dedicado a investigar todo lo que tras de esto. Entonces le voy a dar los hechos para que usted lo incluya en el contexto. Esta revocatoria de mandato a los 15 diputados de Cambio Democrático constituye el volumen más alto de diputados que irían a un proceso de esta naturaleza en cualquier lado del mundo. ¿Y qué es lo que se alega aquí? El 1 de julio del año 2021 se dio la elección para votar por el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adame en ese momento. 1 de julio. No existe ningún documento firmado que le dé una orden a los diputados de Cambio Democrático para votar o no votar. De hecho, en la elección del primer candidato castillero, Cambio Democrático votó por ese candidato. El 1 de julio fue la votación. En noviembre del 2021, 4 meses y medio después de este evento, 4 meses y medio después de este evento, la Dirección de Cambio Democrático emite que va a iniciar un proceso de revocatoria y de expulsión de estos diputados. El hecho se produce el 1 de julio. Y los estatutos establecen que la Fiscalía Electoral de ese partido tiene que tener un reglamento. El reglamento del partido Cambio Democrático, el reglamento de la Fiscalía Electoral se establece en septiembre. Entonces, es en septiembre y la votación fue en julio. Y entonces pretende aplicar retroactivamente un reglamento que se ejecutó en septiembre. Pero fíjese el hecho político. Cuando se da esta votación, en todos los partidos hay discusión de liderazgo, etc. Un sector importante de Cambio Democrático, por allá por septiembre, agosto, septiembre, propone una convención para cambiar la directiva. A todo este momento no había ninguna revocatoria de mandato. La reacción del actual presidente de Cambio Democrático, el doctor Ruz, es en noviembre levantar un proceso contra estos diputados que pedían un congreso para votarlos y expulsarlos. Este mismo presidente, años atrás, por ahí por el 20, el 19, por ahí, había sacado un comunicado que decía que el partido no tiene capacidad para votarlos. Fíjense las contradicciones que se dan. Entonces uno se pregunta ahora, a lo largo de este proceso, Cambio Democrático tiene un proceso, se comunicó oficialmente a los diputados de Cambio Democrático la línea del partido. ¿Se discutió eso? ¿Hay algún documento que diga esto? ¿Por qué se espera 4 meses y medio después para hacer esto cuando ya había en el juego una discusión política? Porque la revocatoria no se puede utilizar
para imponer líneas políticas. Entonces nosotros comenzamos a hacer una serie de preguntas a la Fiscalía. Comenzó el proceso adecuadamente e informó a los diputados, ¿hay alguna línea escrita de que se le entregaron a cada diputado la posición del partido? Y a los demás miembros de la Junta Directiva que también tienen que tener conocimiento que no saben. Se le comunicó. Me comenzaron a hacer una serie de preguntas aquí, entonces comenzamos a investigar. Nos preguntábamos también. En esa votación votaron suplentes del 1 de julio. A los suplentes se les entregó un documento. ¿Cuál era la línea del partido? Este proceso puede la Fiscalía Electoral o la presidencia del partido emitir un criterio sobre la condena, como fue un tuit del presidente de ese partido en el 21, de que había expulsado. Puede la directiva o la fiscalía emitir un criterio de un proceso antes de que el proceso se dé. Eso no es una violación del proceso. Entonces, en el contexto en que esto se está dando, debemos entender varias cosas. Cuando usted va a esta discusión, en la vida política, este es el contexto que nosotros queremos que usted tenga. Hágase las preguntas, porque nosotros lo que no podemos estar aquí, porque yo estoy en contra de, ¿no?, utilizar la instrumentalización de la ley o mi poder para que esa instrumentación, siendo ilegal, se imponga contra la voluntad de un electoral, de un conglomerado que se expresó al elegirlo a ellos como diputados y a elegir los convencionales de ese partido a su dirección. Todos los miembros de la Junta Directiva han tenido acceso a todos estos documentos. Porque al revisar los documentos no veo ni un documento firmado por la secretaria y la subsecretaria del colectivo, que son los responsables jurídicos de manejar esto, cualquier información. Entonces, al hacer todas estas investigaciones, nosotros queremos compartir con ustedes poco a poco por qué es importante este proceso. Porque de esta acción se deriva, igual que de los procesos que toma el Tribunal Electoral, la transparencia del proceso electoral en el 24. Y en medio de un país fragmentado, que no cree, y gente que impulsa agendas por fuera, con una campaña dirigida contra los partidos, lo peor que la Dirección de Cambio Democrático puede hacer es intentar instrumentalizar la ley para los caprichos de alguien en particular. Y que ello obtenga el aval del Tribunal Electoral. Entonces aquí el Tribunal Electoral tiene que ser muy cauteloso y muy escrupuloso en el manejo de la ley. Porque nos estamos jugando el futuro político y nosotros, en general, tenemos una buena percepción del Tribunal Electoral que se ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo, porque ninguna institución en Panamá ha podido permanecer aislada de los niveles de desconfianza que existen en los panameños. Entonces, en este contexto general, fíjese que la votación fue el 1 de julio y a Cambio Democrático había votado por un presidente PRD. Sí. No habiendo línea, porque no hay documento que lo vea. Ahora, mañana, cuando le sigamos todo esto, le vamos a explicar esto. Y se habla de la revocatoria y la expulsión cuando un grupo de diputados y de dirigentes de ese colectivo hablan de la necesidad de un nuevo Congreso para hacer un cambio en la dirección de ese. Y es allí donde entonces se inicia este. Es ahí donde arranca todo este proceso. Entonces viene como la inversa. Pero tenga concepto. En la democracia, quien decide lo que va a pasar, y el artículo 2 de la Constitución establece que el poder de la nación panameña emana del pueblo.
Esa es la parte filosófica del problema. No emana del partido. Por eso la mayoría de nosotros estamos en contra de la aplicación de estos criterios de revocatoria de mandato, porque la revocatoria de mandato en todo caso la deben tener los electores, no el partido, porque cuando usted es electo diputado, usted es electo diputado de la República, no del partido. Esa es la teoría. La democracia cristiana, por lo que le había pasado en el 80, establece, pero está en la Constitución, y eso está reglamentado. Y entonces me encuentro con algunas cosas, y voy a terminar con esto porque no voy a dar todos los detalles. Cuando se hace este llamado, en el llamado se citan artículos del reglamento electoral, de la ley electoral, que no existen. Con el número, existen con otro número. Entonces, en las legislaciones y en los procesos, forma y contenido es una ley de la dialéctica jurídica. Usted no puede estar violando los procedimientos porque le da la gana a usted. Los procedimientos son parte del proceso, sobre todo si es jurídico, igual que el tiempo. Aquí hay fiscales que creen que pueden estar investigando a gente cuando se le venció el tiempo sin haber pedido prórroga. Toda investigación que se haga después de haber terminado la prórroga es inválida, porque el tiempo forma parte como un elemento importante de la justicia. Tenga este contexto en general, porque el próximo miércoles vamos a asistir a un hecho inédito. Y para ustedes nosotros les vamos a dar toda la información que tenemos recopilada en este estudio que hemos hecho para compartirlo con ustedes poco a poco, aprendiendo todos un poco. Y si usted tiene alguna duda sobre alguna legislación, acuda al código. No vaya a la red, no vaya a Twitter, léalo. Nosotros le vamos a citar los artículos para que usted lo lea. Y entonces usted decida, porque aquí está en juego es el proceso electoral. Bien, otra cosa, ayer se celebró el Congreso Constitutivo y la elección de la dirección en Otro Camino. Otro Camino, sí. Pero Otro Camino no tenía otro camino. Tenía uno solo. No había competencia. Como no había competencia en las elecciones, recuerda que allá apenas llegaron a votar el 15, 17%, porque no había competencia. Y aquí tampoco. La que corrió contra el señor Lombana sacó 8 votos. Eso era como montado para tener una competencia. Otro Camino se quedó sin camino. Entonces no tenemos de otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Entonces para ellos el otro camino es el verso. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Pero en política sí hay camino. Los dirigentes tienen que plantear el camino. Por ejemplo, esto que sucedió en Australia, que yo le contaba, el Partido Socialdemócrata expresó al país que quería, hacia dónde iba. Y es en materia de salud, en materia de derechos, en materia de economía, en materia de relaciones exteriores, en materia de clima, en materia de participación. En Australia hay más mujeres que salieron electas, tanto de la estructura partidaria como la de la estructura. ¿Y quién ganó en Australia? Ganó el cambio. Ganó la socialdemocracia, ganó el centro izquierda de hace años que no ganaba. Fíjense cómo el mundo está cambiando. Y es por eso que si usted quiere otro camino, tiene que señalar cuál es el camino. No es el ataque, y sobre todo quien viene de muchos gobiernos, ¿no? Creo que es complicado para ellos señalar. Pero bueno, esto ya pasó, sin pena ni gloria. Nadie se enteró de esto. Entonces nos queda ahora un tema importante, turismo. Que hoy aparece las declaraciones, les recomiendo que sean las declaraciones del director de la Autoridad de Turismo. ¿Por qué? Fíjense el gran éxito que ha tenido República Dominicana en el turismo y ha tenido Costa Rica. ¿A qué se debe? A los grandes incentivos que ellos han dado. Para un país como nosotros, la generación de riqueza, de empleo y la atracción de inversiones es lo más importante. Entonces nosotros debemos crear condiciones para que la gente venga a invertir
en áreas de alto riesgo, el interior. Le tenemos que dar buenas garantías para que la gente invierta. Porque hay un ambiente bien difícil de inversiones. Entonces yo creo que debemos mirar el ejemplo de Costa Rica y de República Dominicana. Y yo creo que nosotros tenemos, el presidente tiene en sus manos una ley que ayuda a las inversiones en el interior. Es la ley 789. Contraria, que fue modificada y tiene grandes incentivos y aclaraciones muy claras. Léasela. Contraria a lo que pasó con la ley de Bayano, ¿se acuerda que le hablé? 241 creo que es. Esa ley que constituye una flagrante violación constitucional de algo que pertenece al Estado, que además hay una empresa mixta trabajando allí. Y ese es un bien del Estado nacional. No es un bien de un grupo. Es un bien del Estado nacional y constituye uno de los reservorios de agua dulce más importantes y al cual nosotros tenemos que darle un multiuso. O sea, nosotros tenemos que actuar con mucha serenidad y por eso hemos hecho esta investigación completa que le vamos a estar conversando a ustedes de Cambio Democrático. ¿Por qué nos interesa esto? Porque nosotros tenemos que ir sentando las bases de la credibilidad que otros están destruyendo. Y esa credibilidad es fundamental, sobre todo cuando los países pasan por una fragilidad social o un tejido social fragmentado por la mentira, que corre a una velocidad mayor que la verdad. Nosotros hacemos el trabajo de investigar y no le decimos nada. ¿Ustedes se acuerdan que le dijimos nosotros lo que iba a pasar el viernes? Se lo dijimos. Le dijimos que iba a pasar en Australia con los números que teníamos. Le hemos hablado sobre Colombia con los números que tenemos, con los análisis que hacemos, con los estudios que realizamos. ¿Para qué? Para que usted esté informado y usted pueda decidir correctamente. Bien, ingeniero, vamos a compartir también cómo está la situación del COVID en el país. Si nos ponen el informe epidemiológico para ir realizando, ahí está. Ahí está. Mire, estimado televidente, ahí está. Nuevos casos, 2.167. Se realizaron 10.458 pruebas. Menos pruebas, claro, menos casos. Pero mire el porcentaje, 20,7%. Estamos por encima del 20%, disminuyendo con respecto a los últimos días, pero 20,7%. Pero préstele a otro indicador epidemiológico. Hay 5 nuevos fallecidos. Y eso le está indicando a usted que a pesar de que esta no es una variante altamente mortífera, esta es una variante que produce muertos. Ahí está. Teníamos 0, 1, 1, y ya estamos en 5. Y miren los casos activos. Hemos bajado los casos activos a 28.014. Entonces nosotros tenemos una situación. Tenemos una positividad altísima. Altísima. La tendencia actualmente es al alza, pero el compromiso fíjense cuánto tenemos en hospitales, el 193. Hemos aumentado el número de pacientes hospitalizados en sala y hemos aumentado el número de pacientes en UCI. Ese es el peligro fundamental y hemos aumentado los muertos. Ahí nos están dando claras indicaciones que algo estamos haciendo incorrectamente. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Más protección. Más protección y vacunación. Eso es lo importante en este momento. No nos engañemos en esto. No hemos ganado. El virus ha tomado colinas que lo habíamos desplazado. Y esto es un indicador claro para que usted tome las medidas de precaución. Este virus mata, este virus enferma y cuando usted entra a una UCI, la probabilidad de salir de ahí no es tan buena.